Hola, bienvenido a la Academia Vapotherm. Usted seleccionó Administración de medicamentos en aerosol para pacientes con infección. Buenas prácticas con terapia de alta velocidad. Presentado por el Dr. Jeremy Greenberg. El Dr. Jeremy Greenberg es intensivista en Erlanger Health System y también profesor asistente en la Universidad de Tennessee en Chattanooga. Además de sus responsabilidades clínicas, también trabaja como director médico de la UCI de ECMO, director médico asistente de la UCI y director de la residencia médica de la UCI. Sus áreas de investigación incluyen el manejo de las vías respiratorias y nuevos enfoques no invasivos para el soporte respiratorio. Antes de comenzar, una advertencia rápida. La terapia de alta velocidad de Vapotherm es una herramienta para tratar problemas respiratorios. Vapotherm no practica la medicina ni proporciona servicios o consejos médicos. Todas las recomendaciones clínicas proporcionadas aquí son exclusivas del expositor. Los profesionales deben consultar las indicaciones completas de uso y las instrucciones de funcionamiento de todos los productos mencionados antes de su uso. El Dr. Jeremy Greenberg es un consultor remunerado de Vapotherm. Bienvenido. Este es un video sobre la administración de medicamentos en aerosol a pacientes con una infección. Mejores prácticas con terapia de alta velocidad. Soy Jeremy Greenberg, intensivista en Erlanger Health System y profesor asistente en la Universidad de Tennessee, Chattanooga. Además de mis responsabilidades clínicas en la UCI, también me desempeño como director médico de la UCI ECMO, director médico asistente de la UCI y director de la residencia médica de la UCI. Mis áreas de investigación incluyen el manejo de las vías respiratorias y los nuevos enfoques no invasivos para el soporte respiratorio. Durante la pandemia de COVID-19, esta es una imagen que fue propagada por la Society of Critical Care Medicine, así como por la campaña Sobreviviendo a la Sepsis. Adopción de un enfoque algorítmico y sistemático para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria hipoxémica asociada a COVID-19. El mayor problema con esto, en mi humilde opinión, es el primer paso: indicación de intubación endotraqueal. Esta sigue siendo la decisión más difícil, desafiante y controvertida en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria hipoxémica crítica por COVID-19. ¿A quién intubar? ¿Cuándo intubamos? En mi práctica, hacemos un intento de tratar a todos los pacientes con cánula nasal de alto flujo con posterior fracaso antes de considerar la intubación endotraqueal. Para aquellos pacientes con hipoxemia leve, se recomienda el suministro de oxígeno de bajo flujo a través de una cánula nasal dirigida a una saturación de oxígeno del 92% al 96%. La parte inferior de este cuadro, denominada continuidad de tratamiento tradicional, muestra el enfoque histórico del soporte respiratorio de oxígeno con dispositivos de suministro de oxígeno de bajo flujo, como una cánula nasal simple, una máscara Venturi o incluso la de no reinhalación. Hubo un gran déficit en el manejo de aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria, que no respondieron de inmediato al bajo flujo de oxígeno. La ventilación mecánica se reservó para aquellos con insuficiencia respiratoria crítica y la ventilación con presión positiva no invasiva a menudo se utilizó para aquellos en esta etapa intermedia. Aunque la ventilación con presión positiva no invasiva ha mostrado beneficios en pacientes con exacerbaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o insuficiencia cardíaca aguda descompensada, su uso en otras causas de insuficiencia respiratoria hipoxémica, como neumonía o SDRA, ha tenido menos éxito. En mi hospital y en mi consulta utilizo la terapia de alta velocidad Vapotherm, que es un tipo avanzado y nuevo de alto flujo que puede tratar la insuficiencia respiratoria indiferenciada. En mi práctica utilizo la terapia de alta velocidad para este espectro intermedio, donde había incertidumbre previa. Como puede ver aquí, esta terapia amplía la atención continua tradicional. Lo usamos en SDRA, COVID, EPOC, CHF y todas las formas de insuficiencia respiratoria indiferenciada. Muchos de los pacientes que ponemos en terapia de alta velocidad tienen procesos de enfermedad que también pueden beneficiarse de los medicamentos en aerosol. Ejemplos de estos procesos patológicos incluyen broncoespasmo agudo asociado con EPOC y asma, coro pulmonar agudo, hipertensión pulmonar aguda o crónica con agudización, bronquiectasia, fibrosis quística y neumonía por neumocistis girovesi. Los objetivos de este curso son proporcionar una descripción general de la medicación en aerosol. Revisaremos los dispositivos de administración de medicamentos en aerosol y describiremos las precauciones que deben tomarse con la terapia de alta velocidad cuando se usa con pacientes con infección. Concluiremos con un estudio de caso de un paciente, quien fue un paciente reciente que acudió a la UCI COVID-19, que recibió soporte respiratorio simultáneo con terapia de alta velocidad, además de medicación continua en aerosol. La combinación de estos evitó la intubación y bien pudo haberle salvado la vida. Descripción general de la medicación en aerosol. ¿Por qué aerosolizamos o nebulizamos los medicamentos? Simple y llanamente, para que podamos administrar un medicamento directamente en el sitio involucrado, para mejorar la efectividad del medicamento
y evitar potencialmente los efectos secundarios asociados con la administración sistémica de medicamentos. Es importante señalar que los broncodilatadores no son la única terapia nebulizada. Ejemplos adicionales de medicamentos en aerosol incluyen albuterol o albuterol con hipertropio para el broncoespasmo agudo que surge con la EPOC y el asma, óxido nítrico inhalado, epoprostenol inhalado y otros vasodilatadores pulmonares para el cor pulmonar agudo y o agudizado, o en la hipertensión pulmonar crónica aguda, mucolíticos inhalados como acetilcisteína para bronquiectasias y fibrosis quística. Los antibióticos se pueden inhalar y nebulizar para la neumonía por neumocistis girovesi. Los glucocorticoides se pueden inhalar para la bronquitis eosinofílica. El uso de opioides inhalados o lidocaína puede ser útil en el entorno clínico de la tos refractaria. Y por supuesto, la lidocaína inhalada se usa comúnmente para la topicalización o adormecimiento de las vías respiratorias superiores antes de la fibrobroncoscopia. Experimentalmente, se nebulizó ácido tranexámico para la epistaxis refractaria potencialmente mortal. El sistema respiratorio se puede dividir en dos compartimentos separados: las vías respiratorias conductoras y la zona de intercambio de gases en los alvéolos. Además de calentar y mover el aire inspirado hacia el parénquima pulmonar o los alvéolos, donde puede intercambiar oxígeno por dióxido de carbono, las vías respiratorias conductoras, específicamente en la nariz y la orofaringe, también filtran y limpian las partículas. Para que un medicamento en aerosol tenga su efecto, debe ser lo suficientemente pequeño para llegar a su destino. La mayoría de los medicamentos en aerosol necesitan llegar a los bronquiolos o alvéolos terminales para ejercer su efecto. Para ello, deben ser inferiores a 5 micrómetros. Además, el dispositivo de administración de aerosol debe coordinarse con el esfuerzo inspiratorio del paciente, de modo que la inspiración no sea tan vigorosa como para causar un flujo turbulento, y la administración durante el tiempo suficiente para garantizar que la inhalación tenga tiempo para propagar la respiración que contiene el aerosol hacia la vía aérea distal. Por tanto, la eficacia del dispositivo de aerosol puede considerarse como la capacidad de generar el aerosol en el intervalo de tamaño de partícula deseada. La eficacia depende de la cantidad de depósito de partículas de aerosol en la ubicación prevista, normalmente el tracto respiratorio inferior, y la deposición obviamente está influenciada y depende del dispositivo, la interfaz, el cumplimiento y la tolerancia del paciente con el dispositivo, su edad y su estado funcional. Usos y límites de las opciones de administración de medicamentos en aerosol. En el departamento de emergencias, la unidad de cuidados intensivos y el entorno hospitalario, los dispositivos de administración de aerosol o nebulizador más utilizados son el nebulizador de chorro o neumático, también conocido como nebulizador de pequeño volumen, que se muestra a la derecha. Las opciones adicionales son el nebulizador ultrasónico y el nebulizador de malla vibratoria, que a menudo se usa para administrar terapias nebulizadas a pacientes que reciben ventilación mecánica invasiva. Los ejemplos de tipos de nebulizadores más comúnmente usados en el entorno ambulatorio incluyen inhaladores de dosis medias presurizadas ilustrados a la derecha, también con un espaciador de inhalador de polvo seco, así como nebulizadores accionados por amplitud. La mayoría de los nebulizadores se pueden utilizar con diferentes dispositivos de suministro o de interfaz. La administración puede realizarse con una mascarilla, una cánula nasal o incluso un dispositivo de mascarilla endotraqueal o laríngea para las vías respiratorias. Para los bebés son obligatorios respiradores nasales, generalmente se les nebuliza con una cánula nasal. Desafortunadamente, la nebulización es uno de los procedimientos de generación de aerosoles más grandes, como lo ilustra este gráfico, que proviene de los datos recopilados por el Dr. Wirth y sus colegas. Estos datos se recopilaron utilizando un modelo de maniquí humano adulto de alta fidelidad y muestran qué tan lejos pueden viajar las partículas exhaladas, un concepto de especial importancia en la pandemia actual. Como ilustra el gráfico, tras la ventilación no invasiva con presión positiva, la nebulización o aerosolización puede viajar o superar hasta los 80 centímetros. En medio de la pandemia actual o futura, cuando se atiende a pacientes con enfermedades infecciosas transmisibles, este es un tema que siempre se debe considerar. Actualmente, varias organizaciones médicas recomiendan la aerosolización con dosis presurizadas para pacientes con COVID-19 que requieren terapia de nebulización. Pero seamos honestos y pragmáticos. La coordinación necesaria para administrar correctamente una dosis presurizada simplemente no es factible para un paciente con dificultad respiratoria. Pueden provocar tos, el paciente debe poder coordinar la terapia,
Es posible que no toleren una interrupción del soporte respiratorio durante la administración de la bocanada. Es posible que no puedan respirar profundamente. Es posible que tengan un estado mental alterado, lo que perjudica su capacidad para coordinar la respiración con su inspiración. Y como ha ocurrido a menudo durante la pandemia, puede haber escasez de inhaladores de dosis presurizada. Por lo tanto, lo que ocurre con mayor frecuencia es el uso de la terapia de chorro nebulizado de alto flujo. El problema con este enfoque es el suministro deficiente de medicación a los pulmones a través de la cánula nasal de alto flujo y el nebulizador de chorro. Además, esto requiere una segunda fuente de gas comprimido. Sé que en muchas de nuestras salas de emergencia solo hay una fuente de gas disponible. En tal situación, es necesario detener el soporte de la cánula nasal de alto flujo para administrar la terapia de nebulización en chorro. Finalmente, la nebulización en chorro se tolera mal en comparación con la malla vibratoria nebulizada cuando se administra a alto flujo. Por estas razones, la mejor práctica con la terapia de alta velocidad y la administración de aerosoles en pacientes con infección es el circuito de aerosoles ilustrado. Puede proporcionar terapia de aerosol continua o intermitente. Es un circuito cerrado. El medicamento se administra a la máquina y no a la interfaz del dispositivo del paciente. Y este dispositivo aprovecha la tecnología de malla vibratoria que se ha demostrado en vivo para lograr un tamaño de partícula constantemente inferior a 5 micrómetros. La ventaja de usar el circuito de aerosol es que es un sistema cerrado, lo que potencialmente disminuye la propagación nosocomial a otros pacientes y profesionales de la salud. Favorece la seguridad del personal clínico y dado que el proveedor es el médico, enfermero o terapeuta respiratorio, este puede administrar la nebulización a una distancia segura del paciente. Es capaz de proporcionar humidificación continua, lo que ayuda y moviliza las secreciones, no permitiendo la interrupción de la terapia. No es necesario coordinar con nebulizador o interfaz. Permite la administración del medicamento incluso en un escenario de cambio de estado mental y además permite una titulación precisa de la medicación según la respuesta clínica. Sin embargo, la terapia de alta velocidad, incluso cuando se usa en este entorno, puede seguir siendo un procedimiento generador de aerosol. Y las precauciones, según lo recomendado por el Consejo Local de Enfermedades Infecciosas y Sociedad, aún deben respetarse. Entonces, ¿qué precauciones se deben tomar al usar la terapia con aerosol de alta velocidad en pacientes infectados? Las precauciones incluyen el uso de guantes protectores, bata, mascarilla, respirador de partículas si está disponible, e idealmente todas estas terapias deben administrarse en una sala de presión negativa. Desafortunadamente, sabemos que esto no siempre es factible, especialmente cuando un paciente necesita terapia de emergencia. Se ha demostrado que vestirse con EPP lleva más de 5 minutos. Sé que muchos de mis colegas y yo renunciamos a nuestra propia seguridad cuando nos apresuramos para tratar al paciente en una situación de emergencia. El uso de la terapia antes mencionada potencialmente evita esta preocupación. Una precaución muy simple y eficaz ideada por la Sociedad China Torácica fue el uso de una simple mascarilla quirúrgica, junto con una terapia de alta velocidad. Un equipo de científicos de Vapotherm realizó un estudio utilizando un modelo computacional de dinámica de fluidos para evaluar la efectividad de este enfoque en la captura de partículas. Cuando se usa con terapia de alta velocidad, los hallazgos preliminares se han publicado en Chest. Aquí se ilustran los mapas de velocidad. A la izquierda está el modelado de terapia de alta velocidad sin máscara. En rojo se muestra la aerosolización de partículas potencialmente infecciosas. La figura de la derecha muestra la terapia con mascarilla de alta velocidad, que demuestra cómo un dispositivo simple y de bajo costo puede reducir la propagación de partículas emitidas con el volumen corriente respiratorio. Aunque el uso de una mascarilla quirúrgica puede no ser cómodo para un paciente con dificultades respiratorias, a menudo les aseguro a mis pacientes que yo continúo usando la mascarilla en cualquier actividad física realizada en público, como andar en bicicleta, escalar o correr. A modo de comparación, ambas imágenes demuestran una respiración con volumen corriente normal. La imagen de la izquierda incluye terapia de alta velocidad a 40 litros por minuto. La imagen de la derecha muestra la ausencia de terapia de alta velocidad. Lo que demuestran estos mapas es que una mascarilla quirúrgica sencilla y económica puede reducir drásticamente el riesgo de transmisión a los profesionales sanitarios. Los resultados completos de esta simulación se ilustran aquí en esta tabla, que se publicó en el Journal of the American College of Emergency Physicians. El área verde demuestra que el 88,8% de las partículas quedaron atrapadas en la mascarilla o en la cara del paciente cuando se utilizó la terapia de alta velocidad junto con una mascarilla. Lo que es más sorprendente es que esto fue incluso más efectivo que otra terapia con mascarilla. Solo 73,4% de las partículas quedaron atrapadas en la mascarilla o en la cara del paciente. En conclusión, el uso de una mascarilla quirúrgica que se ajuste bien sobre la cánula de alta velocidad puede reducir la propagación de partículas.
Sin embargo, la aplicación de una mascarilla quirúrgica no elimina la eficacia clínica de la terapia de alta velocidad. Aunque una mascarilla quirúrgica es una forma sencilla y económica de reducir la propagación de gotitas, sigue siendo importante que los pacientes sean tratados, en particular con COVID-19, en un entorno de presión negativa. Cuando el diagnóstico o cuando existe incertidumbre de diagnóstico y/o la disponibilidad de salas de presión negativa es limitada, otra opción es un kit eliminador de presión negativa. Lo que muestra esta imagen es el kit eliminador de presión negativa que Vapotherm llama Felix 1. Combina una mascarilla facial modificada, adaptadores y un tubo de succión de 1/4 de pulgada que se puede conectar en un recipiente de succión y vacío de hospital para crear un área local de presión negativa en la nariz y la boca del paciente con terapia de alta velocidad. Si bien el kit de presión negativa no sustituye a una sala de presión negativa, es una opción disponible que los proveedores deben conocer. Aquí puede ver cómo se ve cuando se coloca en un paciente sobre la cánula de alta velocidad. Puede ayudar a capturar partículas exhaladas potencialmente infecciosas. Este no es un invento nuevo, es posible que lo haya visto antes. El equipo de científicos de Vapotherm probó que también podría funcionar este enfoque para capturar partículas, como se ilustra en esta tabla. Los resultados también se obtuvieron mediante un modelo computacional de dinámica de fluidos. Lo que vemos es que Felix 1 pudo capturar hasta el 97% de las partículas, incluso mejor que una mascarilla quirúrgica sobre la terapia de alta velocidad descrita anteriormente. Otra faceta interesante de esta terapia es que se atrapa menos calor en la cara del paciente con la unidad Felix 1 que con una mascarilla quirúrgica, probablemente mejorando la tolerancia del paciente, la capacidad de hablar y la comodidad. Ahora que hemos cubierto la teoría, veamos cómo se puede utilizar esta tecnología en conjunto, analizando un caso de estudio de un paciente. Este es un paciente al que atendí recientemente en la unidad de cuidados intensivos COVID-19. Un hombre de 61 años con antecedentes de hipertensión, hiperlipidemia y enfermedad renal crónica en estadio 3, ingresó en la UCI con sepsis, SDRA e insuficiencia renal aguda por enfermedad renal crónica. Debido a la infección por SARS-CoV-2, acudió al servicio de urgencias local a los 2 días del inicio de los síntomas: disnea con empeoramiento progresivo asociado a tos no productiva, fatiga y cambio en su gusto y olfato habituales. Él negó fiebre, escalofríos, dolor en el pecho y síntomas gastrointestinales. Su esposa había dado positivo por SARS-CoV-2 4 días antes. Los signos vitales del triaje del servicio de urgencias mostraron una temperatura de 37,4 grados centígrados, una frecuencia cardíaca de 92, una presión arterial de 89/55 y una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto. Su saturación de oxígeno fue del 87% en aire ambiente. Parecía enfermo y era capaz de pronunciar oraciones completas con un trabajo respiratorio normal. Sus pulmones estaban limpios con la auscultación bilateral y el resto de su examen físico lo reafirmaba. Su evaluación de laboratorio reveló un recuento normal de glóbulos blancos, hemoglobina, hematocrito y plaquetas normales. Un panel metabólico completo mostró potasio y sodio, cloruro y glucosa normales. Su BUN y creatinina estaban elevados a 56 y 3,9 respectivamente, y su bicarbonato era bajo a 15 con una brecha aniónica de 14. Y la gasometría arterial mostró una acidosis metabólica compensada, con una PaO2 de 59. La prueba para SARS-CoV-2 fue positiva. Una radiografía de tórax inicial fue negativa para patología aguda. Se obtuvieron hemocultivos, cultivos respiratorios y un panel viral respiratorio. Recibió 1 litro de cristaloides y levafloxacino por sospecha de neumonía adquirida en la comunidad. Su hipoxemia fue tratada con oxígeno de bajo flujo, 2 litros administrados a través de una simple cánula nasal, y fue ingresado en la sala del hospital. El equipo médico continuó la terapia con oxígeno suplementario y también se le administró hidroxicloroquina y zinc. Al día siguiente, su saturación de oxígeno se mantuvo en 88%, aunque con un aumento de 11 litros de oxígeno proporcionado por una cánula nasal de mayor calibre. La evaluación de laboratorio mostró empeoramiento de la función renal. El equipo de pacientes hospitalizados decidió trasladar al paciente a nuestro centro de referencia. Poco después de su llegada, su saturación de oxígeno se desplomó al 83% a pesar del uso de una máscara de reservorio de no reinhalación y se consultó al equipo de cuidados intensivos en caso de emergencia. En ese momento, era un caso extremo con una frecuencia cardíaca de 131, una presión arterial de 105/48 y una frecuencia respiratoria de 44 respiraciones por minuto. Su comunicación se limitó a oraciones de una sola palabra:
Presentaba retracción external con inspiración y estertores crepitantes en la auscultación pulmonar bilateral. Se obtuvo una gasometría arterial repetida y mostró un pH de 7.32, dióxido de carbono de 34 y una presión parcial de oxígeno de 46. Se tomó una radiografía de tórax y esto es lo que mostró: enfermedad difusa del espacio aéreo irregular. Se realizó una ecografía que demostró un ventrículo izquierdo de paredes gruesas con función hiperdinámica, un ventrículo derecho de tamaño y función normales, y una vena cava inferior de menos de 1,5 centímetros, con más del 50% de compromiso respiratorio, y líneas bilaterales en todos los campos pulmonares de la imagen. Debido a la insuficiencia respiratoria aguda rápidamente progresiva, fue trasladado a una sala de presión negativa en la UCI COVID-19. Se le colocó inmediatamente en la terapia Vapotherm de alta velocidad, con un caudal de 40 litros por minuto y una fracción de oxígeno inspirado al 60%. Su frecuencia respiratoria mejoró a 34 respiraciones por minuto y su saturación de oxígeno aumentó al 91%. Sin embargo, aparentemente permaneció abatido. Una evaluación de laboratorio repetida mostró elevación de su BUN y creatinina en 55 y 4.1. Su lactato fue de 3.9. El reemplazo de líquidos fue de 500 ml en bolo de Ringer lactato, hasta que su taquicardia mejoró. El índice de shock se resolvió y el tiempo de llenado capilar fue inferior a 3 segundos. Comenzó a tomar Decadron, se continuaron sus antibióticos y se suspendió la hidroxicloroquina. Pasó los siguientes 2 días recibiendo terapia de alta velocidad en los entornos mencionados anteriormente. Durante ese tiempo, su frecuencia respiratoria osciló entre 28 y 36 respiraciones por minuto, y su saturación de oxígeno estaba en su objetivo de 88 a 93%. Los signos vitales adicionales estaban dentro de los límites normales, y su función renal, como lo demuestra su BUN, creatinina y producción de orina, disminuyó a la normalidad. Desafortunadamente, no pudo permanecer en decúbito prono debido al dolor crónico de espalda y cuello. Los datos de cultivo de su hospital local fueron negativos para la sobreinfección bacteriana. Los niveles séricos de procalcitonina estaban dentro de los límites normales y por lo tanto se suspendieron sus antibióticos. Al tercer día de la UCI desarrolló insuficiencia respiratoria recurrente con hipoxemia. Su frecuencia respiratoria volvió a aumentar a 40 y su oxigenación descendió posteriormente al 84%. A pesar de la configuración máxima de Vapotherm, sus parámetros respiratorios y el intercambio de gases continuaron disminuyendo. Debido al alto trabajo respiratorio del paciente sobre la cánula de terapia de alta velocidad, se colocó una mascarilla sin reinhalación con reservorio en un intento de mejorar la oxigenación al disminuir la entrada de aire ambiental. Desafortunadamente, nuevamente mostró solo una ligera mejoría en su frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno periférico. Se obtuvo un estudio tomográfico. Fue negativo para embolia pulmonar, aunque como se ilustra arriba, mostró vidrio esmerilado bilateral difuso. Aquí hay 3 secciones coronales del estudio de TC que demuestran el daño extenso a los pulmones. El tío del paciente había fallecido recientemente mientras recibía ventilación mecánica relacionada con insuficiencia respiratoria por COVID-19, y el paciente expresó su aprehensión ante la posibilidad de someterse a una intubación endotraqueal y suplicó si habría alguna otra terapia posible. Como alternativa a la ventilación mecánica invasiva, se administró epoprostenol inhalado a través del circuito de aerosol desechable del paciente con terapia de alta velocidad. Su frecuencia respiratoria disminuyó inmediatamente a 28 y su saturación de oxígeno aumentó al 95% en los minutos siguientes. Permaneció en terapia de alta velocidad e inhaló vasodilatador pulmonar, epoprostenol, durante los siguientes 3 días. Al 7º y 8º día en la UCI, su frecuencia respiratoria y el intercambio de gases mejoraron y pudimos reducir la dosis de epoprostenol inhalado. Al 8º día de la UCI, pudimos suspender por completo esta terapia. Permaneció en terapia de alta velocidad hasta el día 26 de la UCI. El día 26 de la UCI fue trasladado a la sala de COVID fuera de la UCI. Pasó 2 días más en el hospital recibiendo asistencia respiratoria con oxígeno de bajo flujo y finalmente fue dado de alta a su casa el día 29. En ese momento no se requirió el uso de oxígeno suplementario. El día 26 de la UCI fue trasladado a la sala de COVID fuera de la UCI. En resumen, es importante conocer el potencial de generación de aerosoles de las modalidades de asistencia respiratoria y tomar todas las precauciones adecuadas. La terapia de alta velocidad puede administrar medicamentos en aerosol a través de un circuito cerrado, lo que reduce el riesgo potencial de exposición de los profesionales de la salud. Además del equipo de protección personal, se debe considerar el uso de una mascarilla quirúrgica simple o el kit eliminador Felix 1 al tratar enfermedades infecciosas. Y finalmente, se debe considerar la terapia de alta velocidad para el tratamiento de todos los trastornos y fallas respiratorias indiferenciadas. Muchas gracias por su tiempo y atención.
Gracias por realizar este curso de la Academia Vapotherm. La Academia Vapotherm lanza regularmente nuevos cursos, todos gratuitos y a demanda, para que los vea acorde a su disponibilidad. Esperamos verle en otro curso.